Este pasado 16 de mayo, casi 15 millones de chilenos fueron convocados para elegir las 155 personas que van a redactar la nueva Carta Fundamental, superando la que dejó en una terrible herencia Pinochet. Los resultados han sido muy clarificadores. Los grandes partidos han quedado relegados, fuerzas ciudadanas han tenido un resultado muy abrumador y parece que todo el país se reconfigura de una manera que todavía no sabemos cuál va a ser. Y qué mejor que preguntarle a nuestro corresponsal en América Latina, a Pedro Brieger, cómo se augura ese futuro de entrada prometedor para Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Primero hay que decir que está en shock, la sociedad chilena está en shock, principalmente la derecha, que sufrió un cachetazo impresionante en esta elección por el avance de la izquierda en sus diferentes vertientes y además porque hay un detalle importante para la Convención Constitucional, esto es para quienes tienen que redactar la nueva Constitución de 155 personas, que la derecha aspiraba a tener un tercio, lo que llamaban el tercio del bloqueo. Si ellos tenían un tercio de las personas dentro de la Convención Constitucional, iban a poder bloquear cualquier tipo de artículo que no les gustara y que los perjudicara. Bueno, no llegaron al tercio. Llegaron apenas las tres formaciones de derecha, que incluye a la derecha pinochetista, al 20% de los votos. Es muy curioso, Pedro, es muy curioso es muy curioso que casi siempre en todas estas técnicas constitucionales, siempre los que las ponen en marcha, que suelen ser conservadores, utilizan estas triquiñuelas, ¿no? Buscar cuál es la minoría de bloqueo, cómo incluso en el Fondo Monetario o en algunos lugares no buscar ganar, sino cómo puedes determinar el resultado, pues eso, bloqueando. Y eso se les ha roto. El problema de la derecha chilena es que no alcanzan a comprender, o no quieren comprender, qué pasó en octubre de 2019 con ese estallido social. O tal vez, Juan Carlos, diríamos que lo entienden perfectamente y saben que están cuestionando sus privilegios, porque además es una corriente que se da en América Latina. Nosotros en el programa tenemos un corresponsal, en efecto, en América Latina. Seguramente mucha gente se preguntará por qué no hay en África, por qué no hay en Asia. No es que esas regiones no sean importantes, pero en América Latina es la única región donde hay cuestionamiento de las políticas neoliberales. Es la única región donde tenés estallidos sociales como el de Chile, como el de Colombia, gobiernos progresistas, una segunda vuelta en junio en Perú, donde hay un candidato de la izquierda que puede ganar, personalidades como Lula da Silva, Evo Morales, Pepe Mujica. Esto no lo tenés en otras regiones. Entonces, hay un espíritu latinoamericano importante. Claro. Déjame que te pregunte algo que me preocupa profundamente y es, conociendo a la derecha chilena, que es una derecha tan reaccionaria, el haber perdido, ¿no?, esta triquiñuela del tercio de bloqueo, ¿les puede llevar a desconocer el resultado? ¿Les puede llevar a buscar planes B? Ya tienen plan B, por supuesto. El primero es señalar que la Convención Constituyente no es autónoma, no es independiente y que no puede cambiar todo, porque recordemos que hay un Congreso que sigue funcionando y un Congreso dominado efectivamente por los partidos tradicionales y que el presidente se llama Sebastián Piñera. Lo que pasa es que en noviembre hay elecciones presidenciales en Chile. Esto fue todo un descalabro porque nadie esperaba el estallido social que alteró todo el programa político en Chile. Por supuesto también la pandemia, ¿no? Pero en este caso, ahora lo que tienen que tratar de hacer es bloquearla a través de la legalidad del Congreso, pero hay una marea que comenzó en octubre de 2019 que no saben cómo contener. Oye, hay gente que señala que la guinda de esto es que Catalina Parot no ha sido capaz de sacar el resultado que se esperaba. ¿Quién es esta señora y qué ha ocurrido? La candidata de la derecha en la región metropolitana del Gran Santiago, donde viven un poco más de 6 millones de personas. La debacle de la derecha no fue solamente para la constituyente, Juan Carlos, sino que también se elegían en las regiones alcaldes, representantes municipales y gobernadores. Acá se elige a la gobernación de la región metropolitana de Santiago y la derecha ni siquiera accede al balotaje. Al balotaje va una persona que seguramente quienes miran este programa conocen, Karina Oliva, del Frente Amplio, versus alguien de la Democracia Cristiana. Entonces, que la derecha no haya ganado, ni siquiera haya accedido a la segunda vuelta en regiones tan importantes como la región metropolitana o Santiago,
que la nueva alcaldesa es del Partido Comunista, y que la izquierda esté en Viña del Mar, en Valparaíso, en ciudades tan importantes, representa un golpe fenomenal para la derecha chilena. Por eso el nombre de esta mujer que vos me señalabas es tan importante, pero podríamos mencionar otras también. La derecha chilena está en shock, Juan Carlos. Claro. No saben cómo asimilar el golpe que han recibido. Y nuestra buena amiga Karina Oliva, que la hemos tenido aquí en la frontera y a la que queremos tanto. Oye, tampoco le ha ido muy bien al centro izquierda, ¿no? Efectivamente, lo que se llamaba la concertación en Chile, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y partidos menores, que pensaron que ir separados del Partido Comunista y del Frente Amplio les iba a ir bien retomando las viejas banderas de la concertación, en realidad la bandera de los últimos 30 años. Creo que algunos sectores de la centroizquierda no han comprendido que el estallido social va también en contra de ellos. Claro. Entonces, esto es lo que permite comprender que tantas personas independientes entren a la Convención Constitucional y el gran crecimiento del Partido Comunista. Oye, y el resultado, sobre todo de las municipales, supongo por la cercanía de tipo de elección, ¿afecta a las elecciones presidenciales? Sí, efectivamente, siempre se lo toma como parámetro antes de una elección presidencial. Es como un poco la guía, Juan Carlos, de lo que va a suceder. Como el termómetro. Es como un termómetro, efectivamente. Es lo que ustedes en el Reino de España, mucha gente piensa que el triunfo de Ayuso es como el preludio de lo que puede pasar después. No siempre sucede. Eso solamente lo piensa la derecha, ¿eh? Eso solamente lo piensa la derecha. Por eso dije, no siempre sucede. Lo que pasa es que en este caso no hay un contexto normal. Por el estallido social de octubre de 2019. Hay que recordar, Juan Carlos, que el estallido vino acompañado de multitudes y miles de personas en las calles y que las listas independientes estaban con muchas dificultades de hacer publicidad, por ejemplo. La gran sorpresa es la cantidad de independientes que entraron a la Convención Constitucional. Ahora, la pregunta es si pueden llevar adelante una candidatura para las elecciones de noviembre. Esto es difícil pensarlo, probablemente aparezcan los partidos tradicionales otra vez, pero queda muy poco tiempo para noviembre. Ya. Oye, otra cuestión, el gobierno de Piñera ha salido muy golpeado. No parece que les vaya muy bien al Grupo de Lima, ¿eh? Bueno, sí, son dos cosas diferentes. Primero, Piñera venía muy golpeado desde el estallido social y de antes, y hay una paradoja, Juan Carlos, que es para analizar. Chile es uno de los países que mejor llevó adelante el plan de vacunación durante la pandemia. Entonces se podía haber pensado que iba a mejorar la imagen de Piñera, porque efectivamente él estuvo al frente del plan de vacunación, por más que en un primer momento fue muy criticado por el manejo de la pandemia. Pero me parece que lo que sucedió en Chile es una paradoja. El éxito de la pandemia llevó a una sensación de que la pandemia terminó, aunque esto no sea cierto, por eso hablo de sensación. Si la pandemia terminó, todo vuelve a la normalidad. O sea, ¿dónde estábamos antes de la pandemia? Protestando en contra de Piñera. O sea, terminó la pandemia, volvemos a protestar en contra de Piñera, en este caso, en las urnas. Y efectivamente, como bien señalabas, recordemos el Grupo de Lima, creado en su momento por varios gobiernos de derecha latinoamericana para contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro, ha quedado debilitado porque Piñera es una figura debilitada, porque Perú no tiene prácticamente gobierno, porque Bolsonaro no tiene mucha gente que lo siga en la región, y por otro detalle, porque están negociando los sectores más importantes de la oposición ahora en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, y el objetivo del Grupo de Lima era derrocar a Maduro, y esto fracasaron, está claro. Oye, la victoria de la derecha de un banquero, desgraciadamente apoyado por sectores indígenas en el Ecuador, dio la sensación de que implicaba que toda esa nueva marea rosa, ¿no?, que estaba atravesando al continente se frenaba. ¿Compensa esto la derrota de la izquierda en Ecuador? Sí, yo creo que, Juan Carlos, que hay que tomar en cuenta algo que venimos hablando hace mucho tiempo. América Latina está en disputa. Las derechas latinoamericanas no pueden cerrar los ciclos progresistas, populares, nacionalistas, de izquierda, como lo hacían en el siglo pasado a través de golpes de Estado. Hoy no lo pueden hacer. Entonces, puede ganar elecciones la derecha, pero por lo general los movimientos populares en la calle
van en contra de los gobiernos neoliberales. Lo vimos incluso en Ecuador en contra de Lenín Moreno, lo vimos en Chile y ahora lo vemos en Colombia. Las derechas no tienen nada nuevo para ofrecer, Juan Carlos, en América Latina. Ofrecen las recetas de siempre. Se presentan como modernas, pero en realidad son profundamente conservadoras y sus programas económicos son para profundizar la desigualdad. Nos vamos, Pedro. Bueno, quedan una segunda vuelta el 13 de junio, ¿verdad? Para Correcto. gobernadores. Antes tenemos la segunda vuelta en Perú también, entre Pedro Castillo, representante de la izquierda, y Keiko Fujimori, de la dinastía Fujimori, de la derecha y extrema derecha peruana. Y Pedro Castillo, que ha pactado con otras fuerzas de la izquierda, como Verónica Mendoza. Efectivamente, había diferencias entre ellos, por eso fueron en listas separadas, pero se unen. La pregunta es si con eso les alcanza. Y Vargas Llosa pidiendo el voto para Keiko Fujimori. Increíble, ¿no? Pero Vargas Llosa se ha convertido en un representante de alguien que odia tanto todo aquello vinculado a algo progresista, que va a estar dispuesto, y está dispuesto, lo dijo, a votar por Keiko Fujimori, por la dinastía Fujimori, lo que él calificó lo peor de lo peor en la historia peruana. Recordemos que Vargas Llosa pierde las elecciones en el año 1990 justamente frente a Alberto Fujimori. Bueno, Pedro, muchas gracias. Nos vamos. Déjame preguntarte antes, porque sé que es un tema que te convoca mucho. Vi el otro día una foto de una protesta de una chica joven diciendo: mi abuelo no se libró de Auschwitz para bombardear Gaza. Efectivamente, gran parte de la conciencia judía mira azorada como otra vez el Estado de Israel, que hoy es muy potente, ataca a los palestinos. Acá hay un ciclo de violencia que no termina, que es simple de comprender. La ocupación que Israel lleva adelante desde 1967, 54 años, provoca resistencia. Toda resistencia trae represión. Toda represión en una ocupación trae más resistencia y es un círculo vicioso. Lo conocen los franceses de Argelia, lo conoce Estados Unidos de Vietnam y tantas otras ocupaciones coloniales. Lo que vemos en Israel y en el territorio palestino es una ocupación colonial diferente a las clásicas, a la que tuvo el Reino de España, o Bélgica, Italia, Francia, pero es una ocupación colonial. Y la ocupación colonial trae resistencia de mil y un manera, Juan Carlos. En fin, un abrazo fuerte, Pedro. Esperemos, ¿no?, que lo que estamos viendo en América Latina alumbre un poco a un mundo que en otras regiones, en Marruecos, en Palestina, parece que nos está robando parte del aliento. Por eso resalté lo particular que tiene América Latina, Juan Carlos. Yo sé que nos envidian, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo para ustedes.